Mientras el Estado colombiano tiene 180.000 hectáreas de coca, mientras el Estado colombiano, dentro de los acuerdos de paz, pacta que la sustitución será voluntaria y consensuada, el tráfico de narcóticos no para y sigue creciendo. Hoy el Estado colombiano tiene muy pocas herramientas coercitivas para frenar el cultivo y la comercialización de hoja de coca. Y ahí se viene uno de los principales problemas. Segundo, esa cercanía al Catatumbo y ese corredor estratégico que hoy tiene el departamento del Cesar con Venezuela, desde el extremo sur de San Alberto hasta el extremo norte de La Paz, nos hace hoy tener un deshonroso lugar donde tenemos la dosis más barata de bazuco del país y la dosis más barata de cocaína del país. Ya lo explicó Daniel, el bazuco es un derivado de la base de coca. Mientras en el resto del país una dosis de bazuco vale 2.250 pesos, acá la encontramos en 850. Mientras en el resto del país un gramo de cocaína puede llegar a costar 12.000 pesos, 18.000, de acuerdo a la pureza, nosotros encontramos cocaína en Valledupar desde 8.800 pesos en adelante. Entonces, esa confluencia sobre los corredores estratégicos de la droga, que justamente están siendo pedidos por las FARC para establecer los planes de desarrollo con enfoque territorial en las zonas de reserva campesina, nos está llevando a nosotros a pasar de ser un departamento que veía pasar la cocaína a ser un departamento consumidor de coca y de drogas ilícitas. En cocaína ocupamos en el país el puesto número 17 sobre 32, en bazuco el 18 sobre 32 y también en éxtasis estamos entre el 12 y el 15. ¿Quién se iba a imaginar que el éxtasis iniciaba una arremetida con el departamento del Cesar? Pero eso no para allí. No es solamente el consumo, la promoción del consumo por parte de los íberos alrededor de los colegios. Es que de ahí en adelante, cuando uno mira las cifras de la policía, uno se aterra. Cuando uno revisa el pie de fuerza se aterra. Porque mientras en el país la media nacional está en 330 policías por cada 100.000 habitantes, nosotros en el Cesar estamos entre 270 y 295. Entonces uno va y pregunta, ¿y esto cómo? No, es que si matamos a un policía para el Cesar se lo tenemos que sacar a otra región del país. ¿Cuál es el desafío de la policía? Es lo que comienzan a preguntarse. ¿Cuál es el desafío del Ministerio de Defensa frente al suficiente pie de fuerza en la ciudad? Que me corrija la SECRE, pero estamos teniendo casi que por turno 1 o 2 policías para cada 14 barrios. Y una niña en un determinado sitio copa la capacidad de respuesta de la policía en una noche. Entonces el tema hay que mirarlo con objetividad. Tratar de que las personas tengan claro cuál debe ser su papel y las instituciones también. Otro tema que también implica y que debe ser tenido en cuenta en el tema de seguridad. En el año 2016, en el departamento del Cesar, y en esto quiero que estemos concentrados en la cifra, se produjeron 4.179 capturas por parte de la Policía Nacional, de las cuales 1.788, el 42% del total, eran relacionadas con microtráfico. ¿Cuál fue el futuro de esos 1.788 capturados? El 30% de los capturados se fue para su casa, a domiciliario. El 40% se fue intramural y a los 3 meses ya no estaba detenido. Y el otro tanto quedó en libertad. El que se fue intramural, que hoy hay más o menos entre 900 y 1.100 intramurales. Perdón, entre 900 y 1.100 intradomiciliarios, detenidos intradomiciliarios en todo el departamento. Solamente tienen un guardián del INPEC para que les pase revista. Un guardián del INPEC. Por eso gran parte de los capturados son reincidentes y tenían domiciliaria. Se los pongo de otra forma. Hoy en Colombia el narcomenudeo representa 6 billones de pesos. Bogotá está tasado más o menos. Bogotá
representa 630.000 millones de pesos al año. ¿Y dónde creen que está el resto de los 5.4 billones de pesos? En el resto de las ciudades del país. ¿Qué creen? ¿Que el Cesar no está metido ahí? ¿Que Valledupar no está metido ahí? Entonces hay que tener una absoluta claridad de que el tema de la droga está generando un impacto. Lo está generando con nuestros niños, lo está generando con nuestros jóvenes. Les comento una cosa, en Bogotá ya a este punto, la nueva modalidad del expendio de droga no es la vieja de la persona parada en la esquina ahí pasando el papelito, es por WhatsApp. Esto lo hice yo en un debate de control político en el Consejo, en donde en redes sociales ponen horas. A usted le contestan el mensaje y le dicen, le tengo el TUCV, le tengo la cocaína tanto, le tengo tal. Horas de domicilio, de 4 a 6 de la tarde. Si le llega tarde, le regalamos una dosis. O sea, esto ya es como si fuera Pizza Hut, como si fuera cualquier domicilio. Entonces, el tema, si no le queremos poner atención a lo que está pasando con el microtráfico, a lo que está pasando con la droga, nos va a pasar lo que ya nos pasó alguna vez cuando nos hacemos los de la vista gorda con temas de contrabando, con temas del narcotráfico anterior. Hoy el microtráfico es una partera de mucha violencia. Y termino con eso. Yo diría hoy que el problema más grande, Andrés, que nosotros tenemos en este país como fuente de la inseguridad, aparte de los esfuerzos que toca hacer en pie de fuerza, de los esfuerzos que tienen que hacer los entes territoriales, de meterle recursos, es un problema de impunidad. ¿A qué me refiero con impunidad? La ley no es efectiva a menos de que uno piense que va a ser castigado. Si usted no sienta que va a ser castigado, la ley no tiene ningún sentido. Y por eso les dejo esta reflexión. ¿Qué pasa cuando cualquiera de ustedes que están aquí, todos, viajan a Estados Unidos? ¿Quién se vuelve un semáforo? No se lo vuelan. ¿Por qué? Porque saben que les va a caer la patrulla de la policía y que se van a llevar su sanción. ¿Por qué usted allá no insulta a un policía? Porque saben que si lo insulta, va para la cárcel. Entonces, aquí lo que hay claridad es que esto no es un tema ni cultural, ni que es que nosotros en Valledupar somos propensos a la delincuencia, o es que en el Cesar porque históricamente la tenemos. No. Mientras no haya normatividad que se pueda imponer y no haya lo que los gringos llaman accountability, que se llama responsabilidad por lo que yo hago, yo voy a seguir haciendo las cosas. Si no hay ninguna consecuencia de volarme el semáforo, pues me lo vuelo. Si no hay ninguna consecuencia de sobornar a un policía, pues lo soborno. Si no hay ninguna consecuencia de comercializar droga, la comercializo. Entonces aquí, esta sociedad, no solamente la vallenata, no solamente la cesarense, sino el país, tiene que dar una discusión frente al imperio de la ley, del Estado de Derecho y realmente la aplicabilidad de la normatividad. Quiere decir que si algo está prohibido y uno lo hace, tenga una sanción efectiva. Porque si usted no tiene una sanción efectiva, pues siempre la va a seguir vulnerando. Y les hago el ejemplo de la corrupción nada más. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos un policía no es corrupto sencillamente porque el policía colombiano es más proclive a la corrupción? No, yo les hago un análisis muy sencillo. ¿Saben cuánto es el salario de un policía en Estados Unidos promedio de una ciudad? Está entre $55.000 y $65.000 al año. La multa promedio es de $100. Para que usted reciba un soborno, tendría que cobrarle que $30 para que tenga algún sentido de la multa de $100 de que yo le doy. ¿Ustedes creen que una persona va a sacrificar por $30 un salario de $65.000 al año? No lo va a hacer. ¿Cuál es la multa promedio en Colombia? 380.000 pesos, y el salario de un patrullero es 1.200.000. Entonces comencemos a tener una proporción de la sanción con quien la impone. Y ahí podemos entender muchas de las consecuencias o de las razones de la corrupción. Muchas gracias. Valledupar, los 3 barrios donde las ollas de microtráfico presentan un problema de seguridad muy serio. Así también denunciamos con nombres de los barrios, que ya no me corresponde a mí como senador de la República hacer labores de inteligencia que tiene que hacer la policía. Eso le corresponde a la policía, le corresponde a la Secretaría de Gobierno que vigile las acciones de la policía. Pero yo hago las denuncias y se los pusimos por escrito y sacamos una carta abierta. No solamente en Valledupar, también dimos los nombres, y los voy a leer porque si dicen que no hay denuncia, pues aquí hay denuncia. Entonces no pueden decir que no hay denuncia. Es que ella dijo que las tenían identificadas. Dicen, La Fe y Alto Prado en Crumaní, Obregón 7 de agosto, 11 de noviembre, Cordillera, Villacontri y San Martín en Aguachica. Santo Domingo 27 de abril, Las Mercedes, Santoro y el Bosque en el Copey. En Valledupar escribimos
Alto de Pimienta, Las Rocas y La Macarena. Hombre, yo creo que hay mucho valor civil de por medio para denunciar. De ahí en adelante no es una función que le competa al senador o que le competa, sea competencia de algún otro. Gracias por permitirme. Pero ¿qué es lo importante? Que cuando hay denuncia, lleve a una consecuencia. Porque si esa denuncia no lleva a una consecuencia, genera una desconfianza institucional en el ciudadano y entonces el ciudadano no vuelve a denunciar. Porque lo que el ciudadano dice es, ¿para qué denuncio? Eso no lleva a nada. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo me quería enfocar un poquitico en eso. Vean, la primera realidad que tenemos hoy en Colombia es que todos hablamos de seguridad. Si ustedes miran cualquier estadística, cualquier encuesta hoy a nivel nacional, el primer problema que tiene cualquier casco urbano, cualquier ciudad, es la seguridad. Sin embargo, es en la que menos recursos invierten las alcaldías y las gobernaciones. Les voy a poner un ejemplo. Valledupar invierte el 0.21% en seguridad de su presupuesto anual. El departamento del Cesar invierte el 1.23%. Eso no es una crítica al departamento, eso es una costumbre en todo el país. Cuando usted ve, por ejemplo, Medellín, que es la que lleva la delantera, está invirtiendo alrededor del 2.80%. Hoy Bogotá, con los esfuerzos que se hicieron, están alrededor del 2%. Pero vean este ejemplo. ¿Cuánto invierte Ciudad de México de su presupuesto? Invierte el 8.7%. ¿Cuánto invierte Nueva York en seguridad? El 28% de su presupuesto. Entonces, a veces hay que ser claros. Es el mayor problema, pero es el que menos invertimos. Daniel, quisiera un poco detenerte para que profundices en algo en lo que llamamos inversión. Y la pregunta va relacionada a discriminar qué entendemos por invertir en seguridad, porque ha sido una costumbre de nuestros gobernantes de alguna manera facilitarle las herramientas a que la policía cumpla su función. Entonces aquí por lo menos tanto la administración actual como las anteriores, no es un tema específico de esta administración, estamos tratando el tema con objetividad, como las administraciones departamentales actuales y anteriores, le otorgan a la policía motocicletas, le otorgan camionetas, vehículos, gasolina, todo este tipo de cosas, radioteléfonos, terminan prácticamente dándole cosas que el Estado central debería dárselas, pero quien se las da son las entidades territoriales y hacen, digamos, otras inversiones como las cámaras. Entonces, ¿qué entendemos por invertir en seguridad? Porque a veces las entidades territoriales que están para recibir terminan dándole cosas a la policía y a las entidades del Estado encargadas de la fuerza pública, cosas que deberían recibir desde Bogotá, desde el Estado central. Esa pregunta, que entonces es una pregunta muy importante. Esta es una lucha, además lo hago pública, que tengo todos los días con el alcalde Enrique Peñalosa en Bogotá. ¿Y por qué es eso? Lo decía ahorita la secretaria de gobierno. En nuestro país, lamentablemente, por nuestro ordenamiento jurídico, tenemos un limbo de quién es el responsable de la seguridad en los territorios. ¿Qué quiere decir? ¿El responsable del alcalde, o es el gobernador, o es el comandante de la policía, o es el ministro de defensa, o es el presidente de la república? Es confuso. ¿Por qué? Porque la primera autoridad del departamento es el gobernador, la primera autoridad de la ciudad es el alcalde, y de cierta forma hay una subordinación del coronel o del comandante de la policía, pero su jefe inmediato es el ministro de defensa, es el comandante nacional de la policía. Quiere decir, para poner un ejemplo, si el alcalde de Valledupar le da una orden al coronel de la policía y le dice, intervéngame en esa olla de microtráfico ya, y el coronel llama al ministro de defensa y le dice, a mí no me parece, el ministro de defensa le dice, no haga nada. Ahí tenemos una situación que es bastante compleja, y eso se asimila al tema de recursos también. Pero el alcalde termina siendo el responsable políticamente, claro, ante su comunidad, y a veces la comunidad no lo entiende. Y eso es una situación que es una realidad hoy en el país, y en ese mismo sentido es la batalla eterna de queda la nación en materia de seguridad y queda los departamentos. Porque vivíamos en una etapa en donde era un tema de confrontación en lo rural, siempre deferíamos a la nación. Y de cierta forma se ocultaba un poquitico la labor del departamento y del municipio, porque lo importante era tener Black Hawks, lo importante era tener armamento pesado, lo importante era poder llegar a esos combates de alta escala. Ahora que tenemos un cambio, y dejo claro, no es como consecuencia del tema de lo que está sucediendo con la FARC en ese momento, sino porque eso viene pasando desde hace rato, o sea, digamos desde hace unos 10 años, viene la mutación hacia el tema urbano porque ha bajado la intensidad de las confrontaciones. ¿Eso que ha generado al final de cuentas? Daniel, finalmente en tu intervención. Bueno, voy a tratar de ser un poco corto.
aunque como ya se han dado cuenta este tema de seguridad es bastante amplio. Y antes de cualquier cosa yo quiero dejar una cosa clara. Yo me he enfocado aquí en hablar un poco del tema de microtráfico y narcotráfico porque hoy es tal vez el problema más grande tanto a nivel nacional como en la gran mayoría de ciudades. No quiere decir que no haya otros temas que originen criminalidad o que originen delincuencia. De hecho, retomando rápidamente lo que acababa de decir Faruk, y muchos de ustedes lo habrán escuchado, la teoría de las ventanas rotas es muy sencilla y eso lo vemos hoy en Bogotá, lo vemos en todas las ciudades. ¿Qué es lo que sucede? Los criminales generalmente tratan de generar el espacio adecuado para que la criminalidad crezca, para que la criminalidad tenga el sitio correcto para poder hacerlo. ¿Cómo lo hacen? De diferentes formas. Por ejemplo, un sitio donde no hay buena iluminación es un sitio que es propicio para la delincuencia. Un sitio donde hay escombros es un sitio que es propicio para la delincuencia. Un sitio donde no hay recolección de basuras es un sitio que es propicio para la delincuencia. Un sitio donde hay habitante de calle generalmente no quiere decir que el habitante de calle sea el delincuente, pero genera el espacio para la delincuencia. En ese sentido, cuando un espacio se deteriora, lleva a todas las modalidades de delincuencia. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando hay una olla de microtráfico? Es que la olla de microtráfico precisamente lo que hace es esto. ¿Dónde generalmente está una olla de microtráfico? En una casa abandonada, en una esquina poco iluminada, en un sitio donde hay escombros, en un sitio donde está propicio para eso. Entonces no hay que perder el tema de que el microtráfico es un tema alarmante, pero no quiere decir que sea la única consecuencia en ese tema. Es muy complicado cuando se habla de percepción, y yo por eso trato siempre que hago estas presentaciones de no referirme a las encuestas de percepción ciudadana. Esas son importantes y son muy valiosas para que los mandatarios tengan una idea de qué está pasando, para sentirle un poco el pulso a la ciudadanía. Y en Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá hace un trabajo importantísimo también con una encuesta que se llama Bogotá ¿Cómo vamos? Y también maneja unas cifras de seguridad. Y yo a veces no me refiero a eso porque le decía ahorita que era secretaria de gobierno, porque eso puede tener un efecto multiplicador muy fácil. Y es, si yo llego a mi casa y a la persona la robaron, para mí la seguridad está mal. Si se lo cuento al amigo, para el amigo la seguridad está mal. Si hay un efecto o por ejemplo un delito de alto impacto, genera automáticamente una percepción de inseguridad en todas partes. Pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que aquí robaron una peluquería en Novalito, que eso salió en varias emisoras, y entonces entraron y que robaron a todo el mundo. Pues las señoras de Novalito no van a sentir seguras al otro día. Lógico. ¿Por qué? Porque le están diciendo que si en una peluquería roban, pues ellas no se sienten seguras de ir a una peluquería. No quiere decir que sea una modalidad criminal robar en las peluquerías, ni quiere decir que no se puede volver a ir a una peluquería, pero sí genera una percepción. Ahora bien, ¿cuál es el problema, doctor Urón? Que la percepción muchas veces se vuelve realidad. ¿Por qué? Porque en el mundo en donde vivimos de la información 24 horas, la percepción en última es lo que termina convirtiéndose en lo que es. Es el caso de la profecía autocumplida. Exactamente, pero también tiene una base en la estadística. Digamos, la percepción generalmente, cuando ustedes ven que la percepción está alta, hay delitos que siguen subiendo, y en ese sentido fue lo que yo dije ahorita. Y yo me baso siempre en la información de eso, y además porque el problema de eso, como les decía, lo de la información, cuando uno se basa en diferentes fuentes, pues nunca le va a dar. Si yo le digo a usted la fuente de la policía y usted me viene con la fuente de la Cámara de Comercio, pues estamos comparando peras con manzanas, porque una es de percepción de los empresarios de cómo se sienten ellos, y la otra es de lo que la policía está reportando. A mí me robaron, a mí me hicieron, ¿sí? Que tampoco tiene que ver con judicialización, porque el hecho de que haya el robo no quiere decir que la persona terminó en la cárcel. Entonces eso es un tema muy difícil, lo mismo cuando pasa con medicina legal. Nosotros este tema lo hemos tenido en Bogotá y es un tema que se está tratando de solucionar. Por ejemplo, cuando un policía, vean este ejemplo que es muy sencillo, un policía en una operación legal, digamos hay un robo a un banco, el policía llega, el ladrón le contesta con fuego y el policía lo neutraliza. Eso se reporta en medicina legal como homicidio, pero eso no fue un homicidio. Pero en medicina legal y en la fiscalía queda reportado como un homicidio, que después se archiva, es un tema. Ve ahí, por ejemplo, allá hay un tema de un registro que realmente no fue homicidio, pero quedó como registro. Entonces las estadísticas hay que mirarlas con lupa, hay que saber qué es lo que se está hablando, pero me refiero a eso. Esto es un derecho de petición, lo muestro aquí fácilmente, contestado por el comando de la policía departamental el día 5 de octubre. Eso es de ayer. Entonces, aquí claramente ¿qué dice? Y que lo reconocí. Yo me mencioné solamente dos temas estadísticos porque son los que realmente han tenido un incremento. Pero Valledupar, por ejemplo, ha tenido un incremento en homicidio. Aquí lo hablábamos
con la Secretaría de Gobierno, que ella lo sabe, pasó de 52 a 61. Eso es un incremento del 17%. No hay nada que hacer, esa es la realidad. En hurto a personas pasamos de 894 a 957. Eso es un incremento del 7%. Ahí no hay nada que hacer. Ahora, lesiones comunes disminuyeron, secuestro se mantuvo igual que no hubo secuestros, extorsión bajó. Esa extorsión es el subregistro más gigante que hay en el mundo, porque generalmente la persona que extorsiona no llama a denunciar. La extorsión es el subregistro más grande que hay, y los empresarios lo saben. Entonces, las estadísticas toca mirarlas. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que en Valledupar no haya un progreso en muchos de los indicadores, pero sí hay una clara preocupación en el tema de hurto a personas y en el tema de homicidios, porque han incrementado. Eso por un lado. Segundo, este tema de la percepción cuando se vuelve realidad tiene muchos factores. ¿Por qué usted se siente seguro? Eso es sencillo, eso lo puede preguntar a un niño. Si el niño está con el papá, ¿el niño se siente seguro o no se siente seguro? Pues se siente seguro automáticamente, porque tiene una figura paterna que está al lado, que siente que lo va a proteger. Si usted sale a la calle y no ve policía, ¿usted se siente seguro o se siente inseguro? Se siente inseguro. Si usted ve policía, si usted ve iluminación, automáticamente se siente seguro. Si usted ve una cámara de seguridad, se siente seguro. Entonces la percepción tiene que ver con un juego de muchos factores, que por eso yo trato de no mencionarla mucho. Para terminar, lo que tú decías ahorita de que te alarmaste de pronto con la cifra que te di sobre incautación, lo primero que hago, y me refiero nuevamente a este mapa para que lo tengamos claro. Ustedes ven aquí, me toca Puntilleros, Pelusos, Clan del Golfo, ¿cierto? Esas son las bandas criminales de las que más se habla. Pero ¿quién es el Clan del Golfo? El Clan del Golfo son reductos de organizaciones de narcotráfico, de EPL, de paramilitares, y ahí también llegarán disidentes de la FARC y llegarán disidentes de cualquier otro grupo criminal. Es que, a ver, hay que tener claro, cuando uno dice que desarticula una banda, por ejemplo, cuando uno enfrentaba el cartel de Cali o el cartel de Medellín, si usted tumbaba al que fue, aquí quien se ha visto la serie de Narcos, yo creo que los que se la estén viendo van a tener absoluta claridad que el cortar una cabeza no quiere decir que se acaba, quiere decir que esa estructura criminal muta, esa estructura criminal acoge otro nombre. Muchos de los que estaban en un nivel bajo en esa estructura criminal pasan a ser después los que mandan en esa estructura criminal, y eso es lo que estamos viendo aquí. Y por eso vean que las fuentes de financiación ilegal o las fuentes de economía ilegal, que son varias, no solamente el narcotráfico, sino la minería ilegal, es la explotación del oro, la explotación de hidrocarburos, que tiene que ver también con la extorsión, con aquí muy común el tema del abigeato, que también pasa mucho. Y ustedes ven el corredor estratégico que es el Cesar. Pretender. Eso es como decir que en el Cesar, como le decía ahorita Farul, porque es una ruta de contrabando, entonces no se consume contrabando. Pues lógico, una ruta de contrabando, y sí, mucho contrabando que pasa cuando usted lo incauta, puede ser que está pasando, pero no quiere decir que en la ruta no se comercialice. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Estrategias de articulación interinstitucional. Estamos realizando comandos al barrio. ¿Qué hacemos? Llevamos la oferta institucional de seguridad a la comunidad. No solo policía, repito, todas las fuerzas vivas, inclusive Ministerio del Trabajo, ICBF, Migración Colombia, etc. Toda la oferta que de una u otra manera tiene que ver con seguridad, llegando a los diferentes parques de la ciudad, especialmente los parques de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Comandos situacionales. Ya el delincuente sabe. De nada sirve hacer un retén, Andrés, en la Cuarta, hacerlo en la 44, hacerlo en la calle Ancha, la Nevada, porque es que así como muta el delito, muta el delincuente, y él va cambiando las estrategias. Por eso ese tema de las cámaras de seguridad, yo guardo mis reservas, y lo he manifestado que para mí tiene más un efecto disuasivo que preventivo. Y sí, hemos logrado prevenir muchas conductas delictivas, y hemos logrado muchos positivos con las 396 cámaras del sistema de circuito cerrado de Valledupar, pero el delincuente ya sabe que en el Pinto hay una cámara en la esquina y ya él no te va a cometer el delito allí. Él espera que la víctima camine o trascienda un trayecto más, y en el lugar donde no esté ni la cámara fija ni la cámara de domo, ahí va a realizar el delito. Y no vamos a poder tener en todo el territorio colombiano una ciudad 100% videovigilada, pero también la tecnología va avanzando. Hemos presentado un proyecto ante el ministro del Interior para poder lograr 150 cámaras adicionales, pensando específicamente ya no en las cámaras que tenemos, sino cámaras identificación de placas, identificación de rostros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un aeropuerto, tenemos una terminal de transporte, tenemos un estadio de fútbol, escenarios donde sin duda alguna son de masificación, de aglomeración de personas, y necesitamos este tipo de herramientas.
Insólito que Valledupar tiene 3 principales, ¿no?, puntos de entrada y salida de la ciudad, y dentro de las 396 cámaras, los 3 puntos no están videovigilados, es decir, no hay cámaras en los 3 puntos de ingreso y salida de la ciudad. Y hacia allá también estamos trabajando. Otro tema, prevención, seguir trabajando con la ciudadanía. Un equipo de la Secretaría de Gobierno que nunca antes lo había tenido. Siempre era el señor alcalde, el secretario, la secretaria de Gobierno, trabajando con la fuerza pública, en los consejos de seguridad, compartiendo estrategias. Nosotros no, nosotros nos vamos al terreno. La Secretaría de Gobierno, su equipo de seguridad participa en los operativos, vamos a los comandos situacionales, escuchamos a la ciudadanía, tenemos una red de información que articulamos con SIGIN para que el ciudadano se atreva. A mí me inquieta mucho cuando el senador manifiesta, hay unos 4 barrios en Becerril, hay una situación muy puntual en Aguachica. Yo digo frente a estos temas, y abro el interrogante, ¿qué creen ustedes que pasa? Y ustedes lo han escuchado muchas veces, aquí todo el mundo sabe dónde venden la droga. Doctora Sandra, aquí se sabe en los barrios, aquí todo el mundo sabe quién es el jíbaro, aquí nadie sabe. No me vengan con ese cuento. Aquí están pasando 2 cosas, o no saben y es un simple rumor, o sí saben y no tenemos la valentía de participar y de entrar a defender una institucionalidad. Aquí tenemos que dejar de estar desde la silla señalando y criticando, y lo digo respetuosamente hacia muchos ciudadanos que siempre me dicen a mí, sobre todo los miércoles cuando atiendo comunidad, doctor, es que allá todo el mundo sabe. ¿Qué le contesto yo a Andrés? ¿Usted sabe? No, sí, yo sé, doctora, deme el dato. Y me pregunten 15 o 20 días y yo le respondo, porque yo tengo que responderle al ciudadano por la información que me dé como Secretaría de Gobierno, y debo articularla con Fiscalía y con SIGIN, y ellos deben de dar un resultado, porque para eso están, para eso están. Entonces yo creo que así desmitificamos un poco esa sensación que aquí en Valledupar somos muy dados a decir aquí todo el mundo sabe. Aquí debemos de participar más en el tema de seguridad. Entendamos que esto no es un problema que lo va a resolver el coronel de la policía y el señor alcalde de la ciudad a la luz del artículo 315 de la Constitución, porque es que también se ha malinterpretado esta disposición normativa. El alcalde es la primera autoridad policiva del municipio, pero ese mismo artículo tiene un punto seguido y dice: el señor comandante de policía atenderá con prontitud y diligencia las órdenes impartidas por la primera autoridad. Daniel y la secretaria, por favor. Eso, bueno, primero un comentario que hizo ahorita Andrés, y es claro que el microtráfico no es la única razón de inseguridad, eso está absolutamente claro. De hecho, las razones de inseguridad son varias. Inseguridad a una persona que tiene maltrato familiar en su casa muchas veces puede que no tenga nada que ver con microtráfico, como puede que esa persona esté bajo alguna sustancia, puede que esté con el efecto del licor, son varias. Hoy, en el análisis que uno hace, es que la partera de la gran mayoría de la violencia significativa en las ciudades y de la inseguridad se origina ahí, pero no quiere decir que sea la única. Entonces hay que darse claras. Pero te dejo una cifra solamente. En Bogotá se capturaron 17.000 menores de edad. Ojo a esta cifra, 17.000 menores de edad el año pasado cometiendo delitos. De esos 17.000 menores de edad, el 80% que cometió un delito estaba bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. Quiere decir, hay una relación directa entre un joven que roba un celular, un joven que comete un delito y muchas veces el consumo de sustancias psicoactivas. Pero en lo que hablábamos, y me enfoco un poco en la pregunta que tú estabas haciendo, que va a todo el tema institucional. A veces uno cree que el tema es solamente denunciar. Primero, denunciar no es fácil. Mucha gente no lo hace porque no tiene confianza en la institucionalidad. Mucha gente sí sabe en dónde se cometen los delitos y lo tiene absolutamente claro. ¿Cuál es el problema? Que a veces hay un tema que es el figmento de la imaginación de cómo nosotros tenemos la cabeza, funciona por lo que generan las películas, que entonces uno ve que hace la denuncia, enseguida sale el hombre, lleva la captura, lo capturan y listo. Y resulta y pasa que esa no es la realidad. ¿Por qué? Porque si yo hoy voy a una denuncia y le digo al comandante de la policía, le digo, vea, en tal calle están cometiendo un delito haciendo tal cosa, ¿eso qué genera? Que tiene que haber una investigación, que tiene que haber inteligencia, que después tienen que tener la evidencia suficiente para ir donde un fiscal, solicitar la captura, hacer todo un proceso. Eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. Me parece una buena decisión el tema de la transformación de la Policía Metropolitana, y dejaría 2 reflexiones. En Colombia hoy, que no es un tema de la alcaldía, no es un tema de la gobernación, tenemos una situación muy compleja con la justicia. Primero, un mal ejemplo que ha dado esos acuerdos de La Habana, en donde se genera impunidad y es un ejemplo a la criminalidad de seguir haciendo.
La criminalidad, cuando no la combatimos, se envalentona. Y una criminalidad envalentonada es muy peligrosa. En la historia colombiana la hemos visto a través de la historia colombiana. Cuando quisimos claudicar y negociar con Pablo Escobar, se incrementó la delincuencia, se incrementaron los sicariatos, se incrementaron las bombas. Después quisimos hacer lo mismo con el cartel de Cali, lo mismo pasó. Después lo quisimos hacer con el cartel del norte del Valle, pasó lo mismo. Lo quisimos hacer con las autodefensas, pasó lo mismo. Lo estamos haciendo hoy con las FARC, va a pasar exactamente lo mismo. Aquí, de la única forma que hay para enfrentar lo que se llama la criminalidad dura, quiere decir la delincuencia dura, es con mano firme y con determinación. Ahí no le pongan ningún otro atenuante. Y tenemos un tema de justicia, y es el tema de la reincidencia. Nosotros tenemos que llegar en Colombia a dar el debate de qué pasa cuando una persona se roba un celular, que al parecer es un delito menor, y lo suelta. Pero qué pasa cuando esa persona vuelve a robarse un celular. Ejemplo, en lugares como Estados Unidos hay una regla que se llama la regla de los 3 strikes. Muchos de ustedes la habrán escuchado. Quiere decir eso: si usted se roba un celular, bueno señor, váyase con una advertencia, trabajo comunitario. Estoy poniendo un ejemplo que no pasa porque allá un robo de un celular es un delito, ya allá se llama un felony, entonces ya eso tiene una categoría más alta. Pero por sencilla discusión, pongamos el ejemplo. A usted lo dejamos ir. Segunda vez, otra vez, el señor se volvió a robar un celular. Venga señor, ya usted ahora se va, son 7 años a la cárcel. ¿Por qué? Porque usted ya robó 2 veces. Y si esa misma persona vuelve y se roba un celular después de que sale de cumplir los 7 años de cárcel, pues ya no son 7 años, sino son 40 años de cárcel. ¿Por qué? Porque está mostrando claramente que la persona es un riesgo para la sociedad y que la persona no va a cambiar. Leyes como la reincidencia, cuando en Colombia tenemos una reincidencia gigante. Vean, en Bogotá hoy está claro que el 60% de los delincuentes reinciden. 60% de las personas que se capturan y se dejan en libertad salen inmediatamente a continuar robando. Tenemos que hacer un esfuerzo en materia de justicia, un esfuerzo en materia de inversión y un esfuerzo en materia de liderazgo territorial que tiene que estar en cabeza de los alcaldes y los gobernantes. Gracias. Les comento una cosa: en Bogotá ya a este punto, la nueva modalidad del expendio de droga no es la vieja de la persona parada en la esquina y pasando el papelito, es por WhatsApp. Esto lo hice yo en un debate de control político en el Consejo, en donde en redes sociales ponen horas. A usted le contestan el mensaje y le dicen: le tengo el TUCV, le tengo la cocaína tanto, le tengo tal. Horas de domicilio, de 4 a 6 de la tarde. Si le llega tarde, le regalamos una dosis. O sea, esto ya es como si fuera Pizza Hut, como si fuera cualquier domicilio. Entonces, el tema, si no le queremos poner atención a lo que está pasando con el microtráfico, a lo que está pasando con la droga, nos va a pasar lo que ya nos pasó alguna vez cuando nos hacemos los de la vista gorda con temas de contrabando, con temas del narcotráfico anterior. Hoy el microtráfico es una partera de mucha violencia.